Buen día, bienvenidos al curso virtual de investigación educativa 1, código FG342. Hoy trabajamos la semana 14, tema marco metodológico, diseño de la investigación, población y muestra. Pues siempre en cada clase trabajamos lo que es el objetivo de la clase. Nosotros sabemos que es una competencia a desarrollar, ¿verdad? Usa de manera adecuada el marco metodológico y conocer el diseño de investigación, población y muestra en el proceso de investigación, aplicando los modelos de investigación que trabaja la Universidad Rural de Guatemala. Y vemos acá lo que es el marco metodológico. Y cuando hablamos nosotros del marco metodológico en un proceso investigativo, pues acá vamos a ver que nos va a decir cómo vamos a hacer el proceso investigativo, ¿verdad? Nos dice que el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluyen la técnica de observación y recolección de datos, determinando el cómo se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativos los conceptos y elementos del problema que estudiamos. El diccionario de metodología y técnica de investigación define la metodología como la ciencia del método. O sea que cuando nosotros estamos hablando que vamos a trabajar o vamos a incluir el marco metodológico en nuestro proceso investigativo, lo que le vamos a decir o lo que vamos a hacer es decir cómo voy a hacer yo todo este proceso investigativo, ¿verdad? Nos dice que de alguna manera vamos a decir qué procedimientos vamos a utilizar. Y por último, pues nos dice que la metodología está determinada como la ciencia del método, y cuando nosotros hablamos de un método siempre va a ser una serie de pasos, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir desarrollando. La metodología decide el camino general donde las operaciones concretas representan los pasos particulares. Cuando los pasos se van agrupando en sentadas particulares, hay un punto donde se integran con la estrategia general. El concepto de metodología está también ligado estrechamente al de técnica, debido a que las dos actividades se originan a un mismo objetivo, resolver problemas, pero la metodología se refiere al cómo, a la definición o descripción de los pasos formales para lograrlo. O sea que cuando nosotros hablamos de la metodología es precisamente decir cómo voy a poder yo realizar mi proceso de investigación, cuáles van a ser esos pasos que yo voy a hacer para que mi proceso de investigación llegue a un buen fin, ¿verdad? Vemos también lo que es el diseño de la investigación. Y cuando nosotros hablamos de ese diseño de investigación, nos dice que es una guía sobre cómo, si se da cuenta, va relacionada con el marco metodológico, ¿verdad? Cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. Cada investigador tiene una lista de preguntas que necesita ser evaluadas. El bosquejo de cómo debe llevarse a cabo la investigación puede prepararse utilizando el diseño de investigación. ¿Para qué realizar un diseño de investigación? El diseño de un tema de investigación se utiliza para explicar el tipo de investigación. Podríamos pensar en este momento entonces qué tipo de investigación voy a utilizar o qué tipo de investigación quiero yo plantear, ¿verdad? Una investigación experimental, una investigación correlacional, una investigación semi-experimental. Y también podríamos pensar en una investigación por subtipo, un diseño experimental o problema de investigación, estudio de casos descriptivo. Centrémonos un poco en lo nuestro, ¿verdad? El proceso investigativo que nosotros trabajamos en la Universidad Rural. Acá nosotros nos centraríamos en problema de investigación, ¿verdad? A partir de ahí sería nuestro diseño de investigación. Ahí sería donde nosotros trabajaríamos lo que es el diseño de investigación centrados en el problema de investigación. Hay tres etapas principales del diseño de investigación: recolección, medición y análisis de datos. Para que lleguemos a este punto, para que lleguemos al punto de la recolección, usted sabe
que debemos de pasar varios procesos, ¿verdad? Como haber identificado qué instrumento voy a utilizar, qué instrumento me sirve mejor para poder trabajar mi recolección, ¿verdad? O recoger los datos en mi proceso investigativo. Cuando hablamos nosotros de la medición, de alguna manera es ver qué tanto nosotros podemos obtener las variables o comprobar las variables en el proceso de investigación. Y cuando hablamos de un análisis de datos, pues ahí ya vamos un poco hacia el final del proceso investigativo, ¿verdad? El análisis de datos en un proceso de investigación es de alguna manera comprender que yo ya estoy haciendo conclusiones en mi proceso investigativo. Muy bien, pasamos entonces a lo que es la población. Todos estos procesos sabemos nosotros que son importantes en el proceso de investigación, ¿verdad? Plantear cada uno de ellos, conocer cada uno de ellos, que usted de alguna manera, como le vengo repitiendo en estas semanas, ¿verdad? Que usted conozca este lenguaje técnico de investigación, ¿verdad? Que conozca el marco metodológico, que conozca la metodología de la investigación, que usted vaya conociendo lo que es el diseño de una investigación, ¿verdad? O el diseño de investigación que usted va a utilizar en su proceso investigativo, y lo que es la población, ¿verdad? ¿Qué es la población? Que usted, cuando hablemos en el lenguaje de investigación y yo le diga población, usted inmediatamente pues tenga una definición clara de este proceso, ¿verdad? Y nos dice que la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Ojo con esto, cuando nosotros hablamos de población, dice que estamos hablando de el conjunto total de objetos o el conjunto total de individuos que poseen características comunes observables y que están en un lugar y momento determinado. Esa es mi población. Cuando yo le digo a usted su población, usted va a entender que es el 100% de esos individuos que usted está estudiando. Es el 100% de esos individuos que usted son objeto de estudio por parte de usted, que tienen esas mismas características, ¿verdad? Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar a la población bajo estudio. O sea, que mi población bajo estudio tiene que tener esas características esenciales que lo hacen único, ¿sí? Y pues acá vemos una gráfica, ¿verdad? Que me habla de mi población. Usted ve la población de manera grande, ¿verdad? Luego tengo que hacer un proceso de muestreo, ¿sí? Al hacer mi proceso de muestreo, lo que voy a obtener es la muestra, ese extracto, ¿verdad? Que me va a servir para poder hacer mi proceso estadístico. Vemos entonces que cuando nosotros hablamos de la población, de ese conjunto total de individuos, vemos nosotros que ya estamos en un lugar de alguna manera identificado con el proceso investigativo. O sea, acá usted ya tiene casi llegando a un 100% de su proceso de investigación, ¿verdad? Porque ya tiene la población, que de acá le va a costar mucho porque tiene que pasar su proceso de hacer su muestreo. Pues de alguna manera eso es un proceso largo, pero ya usted lleva encaminada el proceso investigativo, ¿verdad? Bueno, veamos la muestra. Les decía, la población entonces es el 100% de su población. A eso usted le aplica el muestreo para obtener la muestra, el análisis para poder hacer el muestreo y con eso obtener la muestra. Y nos dice que la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativa se quiera sea el estudio de la población. Esto es interesante
porque de ese 100% que usted tiene de su población, usted tiene que hacer el muestreo y pues obtener la muestra para poder hacer su proceso investigativo. Pero ojo con esto, nos dice que de acuerdo al tipo de muestra que usted seleccione, así será la calidad y lo representativo del estudio. Así es de que tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos ese proceso de muestreo, ¿verdad? Y vemos acá que tenemos 3 tipos de muestreo, que tenemos un muestreo la aleatoria, la estratificada y la sistemática. Cuando hablamos de estos 3 tipos de muestreo, nosotros nos damos cuenta que pues dependiendo de cuál de estos 3 yo tome, así de buena o así de con esa calidad, pues tendrá mi muestra, ¿verdad? Cuando hablamos de la aleatoria, dice que en este caso es cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. La estratificada, cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Acá dice que se subdivide en estratos o subgrupos según ¿qué? Las variables o las características que se pretende investigar. Ojo, ¿verdad? Porque ahí más o menos nosotros ya vamos dándonos cuenta qué tipo de muestra nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? De acuerdo a la presentación del problema que nosotros estamos dando o la investigación que estamos realizando. La sistemática, cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Por ejemplo, se entrevistará a una familia por cada 10 que se detecte. Vemos entonces cómo la muestra nos da, o el muestreo nos da estos 3 tipos, ¿verdad? Para obtener nosotros la muestra, pero lo que nosotros queremos es que nuestra muestra sea fiel, ¿verdad? Que nuestra muestra sea, que represente a nuestra población fielmente. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado en este proceso que nosotros vamos realizando. Pasamos a las preguntas. 3 preguntas de la semana 14, ¿verdad? Que pues usted encontrará las respuestas en el proceso que ya hemos visto, ¿verdad? La pregunta número 1 nos dice: se define cómo los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica. La pregunta número 2 es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el cómo. Y la pregunta número 3 nos dice que es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Vemos entonces que cada una de estas preguntas tienen clara relación con el contenido que nosotros acabamos de ver, así es de que no hay a dónde irlas a buscar más que a el proceso que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y como les decía, siempre estos son procesos que nosotros llevamos para que usted de alguna manera vea el objetivo y al finalizar pues haga una autoevaluación, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? ¿Qué tanto logró ese objetivo que planteamos al inicio? Así es de que yo agradezco a usted por estar presente siempre en estas clases y muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.